Dando la cuarta edición del Festival Internacional de Cortometrajes Corporalidad Expandida. Felices en este tránsito cuyo lema es las ancestralidades. Nuestro festival comenzó el 13 de octubre y es hasta el 17 de octubre en diferentes sedes de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires también. Estamos en la charla conversatorio, la cultura y la caducidad de las leyes de la asignación específica, moderada y coordinada por Pablo Robito. Las invitamos y los invitamos a que sigan en nuestro FICE con las distintas actividades del día de hoy, 14 de octubre. Tenemos la proyección de cortometrajes, trabajos en proceso, en la sede de Cultura Emergente Tacheles, a las 15:30 horas. Luego tenemos una ronda de diálogos entre ancestralidades y futuros emergentes en la misma sede. A las 19 horas está la proyección de cortometrajes más la instalación multimedia de 19 a 20:30 horas, y luego vamos a seguir en la celebración del encuentro y con música en vivo de Katanga Orquesta. Te cedo la palabra, Wanda López. Soy Ladi González. Gracias, La. Bueno, darles la bienvenida a esta nueva ronda. Nosotras felices de estar transitando esta ancestralidad, estas ancestralidades, dándole importancia de las leyes de nuestra cultura, de lo que trabajamos, de lo que deseamos seguir trabajando y de lo que deseamos continuar de una forma accesible para todos y todas. Creemos en la cultura plural, creemos en la cultura diversa y por eso damos la palabra a personas que son claves en nuestra historia del cine y de la cultura, y por eso estarán presentes en esta ronda de diálogo con nosotras y con nosotros. La ronda de diálogos que nos encuentra hoy, la cultura y la caducidad de las leyes de asignación específica, está conformada por Santiago Diel, licenciado en Psicología UBA y máster en Políticas y Comunicación. En Inca creó y dirigió la plataforma Odeón, actual Cinear Play. Trabaja en el Observatorio Audiovisual Inca y es profesor titular en Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz.
Guillermo Telo, coordinador general multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual nacional, director de TV, músico y productor audiovisual, tesorero de la Asociación DOM, presidente de la Cooperativa de Producción Audiovisual Paralelo 35. Integró la coordinación del espacio de músicos convocados, movimiento de músicos que presentó la propuesta base para la Ley Nacional de la Música y la creación del INAMU. Integró la mesa coordinadora de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, cofundador y codirector de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Integró el cuerpo de asesores permanentes del programa Polos y Nodos Audiovisuales TDA-TDT. Guido Valerga, secretario general de SICA-APMA, Sindicato de la Industria Audiovisual Cinematográfica Argentina. Dirigente sindical, miembro de la Mesa Nacional de CTAT. Técnico de cine y publicidad en el área de sonido desde 1989. Trabajó en 70 largometrajes, entre ellos Tango Feroz y El Aura. Integró durante 2 periodos el Consejo Asesor del INCA. Y quien estará coordinando y moderando esta ronda como persona enlazadora de este diálogo, Pablo Robito, productor de cine, egresado del ENERC, produjo más de 30 largometrajes cinematográficos y series, desarrolló en Iberoamérica una intensa actividad en política cultural y docencia. Fue rector del ENERC y creó sus sedes regionales. Desde 2017 dirige la licenciatura en Artes Audiovisuales de la UNDAD, Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenidos y Pablo, con todo gusto te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Wanda por la presentación y gracias a nuestros invitados en esta mesa para tomar el tema de la caducidad de las leyes de asignación específica para las industrias culturales. Voy a hacer una aclaración previa al comienzo de la mesa, que es que este es un tema que trae una larga data, pero nosotros estamos hoy grabando esta mesa que va a ser emitida durante el festival y la realidad es que no sabemos en qué circunstancia va a estar el tratamiento de la ley en ese momento. Hoy, 30 de septiembre, lamentablemente todavía no ha sido tratada en el Senado. La extensión de las leyes de caducidad específica tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y aparentemente el acuerdo para ser aprobada en el Senado de la Nación y convertirla en ley, pero hasta el momento no se le ha podido dar trámite parlamentario en el tratamiento en sesión. Estamos un poco jueves a jueves esperando que eso suceda y con ansias que suceda antes del 31 de diciembre, que es cuando vencen la vigencia de las leyes de asignación específica. Y ojalá que cuando ustedes estén escuchando esta charla ya esté resuelto, digamos, ¿no? Y que un poco les sirva todas estas reflexiones que vamos a hacer como conocimiento de la situación y la importancia de estas luchas y de la necesidad de contar con las leyes públicas para el sector de la cultura y que no tengamos que seguir ocupándonos y preocupándonos por extender las leyes de asignación a ese momento. Pero bueno, vamos a hablar hoy con el optimismo de que eso va a estar resuelto o con la esperanza de que va a estar resuelto, pero contar un poco cuál fue este recorrido. A mí particularmente cuando la gente del festival como enlazador me propuso este tema, me pareció que era sumamente importante que toda la gente que participa del festival pudiera conocer un poco más de lo que normalmente se sabe de estos temas, ¿no? Porque son los temas de las políticas públicas, las políticas culturales, las decisiones del Congreso de la Nación. Si bien se tratan en los medios, nosotros las comunicamos, todos nuestros colectivos hacen permanentemente difusión de qué tipo de cosas está sucediendo, siguen siendo temas áridos en general para el común de la gente y también para el común de la gente que participa de la actividad, no solamente para el común de la sociedad, sino incluso para la gente que tiene alguna participación en las actividades de la cultura. Y un poquito nuestra intención hoy era introducirlos en el tema, contarles qué era esto y cómo llegamos hasta aquí. Y la conformación de la mesa tiene que ver también con que hemos convocado a personas del sector que están trabajando muchísimo en que esta ley sea extendida y en que estas
asignaciones específicas se mantengan en el tiempo para la cultura, pero probablemente son los que no vemos normalmente, ¿no? Es muy normal que inclusive nosotros, nuestras asociaciones, cuando damos difusión a los temas, convocamos a los actores, que la gente los conoce, convocamos a los directores, que por ahí tienen más incidencia en el gran público, y siempre la gente que trabaja en el sector fuertemente, en distintos lugares, quedamos un poco en el lado, un poco más atrás, ¿no? Como empujando la situación, tratando de que se resuelva, y me pareció que era muy válido conocer la experiencia y la palabra de las personas que precisamente trabajan en eso. Por eso Guillermo, como presidente de la Multisectorial Audiovisual, Guido como secretario general del Sindicato de la Industria Cinematográfica, y Santiago como no solamente el creador de la plataforma que hoy digamos, nos permite ver cine argentino en todo el país, sino también como un integrante muy importante del Observatorio del Inca, que es quien permanentemente está siguiendo lo que sucede en el sector, no solamente en las políticas, sino también en el comportamiento del mercado, etcétera, y tiene por eso una visión muy particular. Así que agradecerles mucho a los tres que estén. Yo voy a hacer una mínima introducción, y es contar que las leyes de asignación específica en realidad son leyes que tienen la particularidad de que se aplican son gravámenes que se aplican a una actividad en particular para ser aplicados luego al fomento de esa actividad. O sea que tiene una especificidad. Se le cobra a la gente que va al cine para que se puedan desarrollar políticas cinematográficas, ¿no? O sea, se toma un dinero de la radiodifusión para que se pueda hacer una especificidad de políticas públicas en la televisión, en la radio, en el libro, en la música. O sea, son leyes de asignación específica por este tema. Estas leyes fueron muy comunes durante muchísimos años y entraron un poco en desgracia durante la andanada neoliberal de fines de los 90. Cuando en los 90 empieza el neoliberalismo a tallar, digamos, en las políticas públicas internacionales, suceden varias cosas. Una de ellas es la globalización de los contenidos, otra de ellas es la concentración del manejo de esos espacios de difusión de contenidos, pero una muy particular es que se impone el concepto de caja única, que es que el Estado cobra todo y distribuye en qué asigna recursos. Esa pelea fue una pelea extendida en el mundo, no solamente en la Argentina, y en el año 94, cuando nosotros tuvimos nuestra reforma constitucional, vino un planteo muy fuerte de los organismos internacionales de crédito, el FMI, etcétera, el Banco Mundial, pero también de las embajadas que suelen tallar en estas discusiones, y hubo muchísima presión en la constituyente del 94 para que las leyes de asignación específica fueran derogadas. Por suerte, hubo un sector muy importante de los representantes en esa constituyente que entendieron que no debía suceder esto, y la solución de transacción, digamos, entre los que impulsaban que debían ser derogadas y los que no, fue que se iban a mantener las leyes de asignación específica, pero que tenían que ser por tiempo determinado, que no podían ser como antes a la Constitución del 94, donde tenían, se dictaban para siempre, no tenían un término. Bueno, eso se decidió en la Constitución del 94, pero no se aplicó a las leyes que quedaron en pie, hasta que en el año 2017, en la última sesión del año, que es una sesión muy maratónica del Congreso, donde se trata la ley de presupuesto, y en una ley específica de impuestos, se impuso un periodo de 5 años de caducidad para las leyes de asignación específica que vencen el 31 de diciembre del 2022, de este año. Desde el momento en que eso sucedió, que primero, digámoslo seriamente, pasó bastante desapercibido porque no lo vimos en esa maraña de leyes hasta que lo descubrió el diputado Julio Raffo, que ya tenía su mandato vencido, pero seguía estudiando estas cosas, y dijo, ojo que nos metieron aquí, ¿no? Una caducidad para las leyes, y todos empezamos a trabajar para revertir ese problema. Y bueno, primero hubo una intención muy fuerte de derogarla, pero como estaba el mandato constitucional de que tenían que tener un tiempo de caducidad, nos pusimos de acuerdo y lo que optamos fue por discutir que debía extenderse el tiempo de caducidad. Y se llegó a un acuerdo, luego de mucho esfuerzo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que esa extensión de la caducidad sea por 50 años, y eso es lo que está para ser votado ahora en el Senado, y si se vota antes de fin de año, esperemos, como decíamos, que cuando escuchen esta charla ya esté resuelto, y si no, esperamos ansiosamente que sí esté resuelto antes del 31 de diciembre, se extenderían por 50 años las leyes de asignación específica. Y esto es muy importante decirlo, lo que nos permitiría es estar tan mal como estábamos antes de que en el 2017 se incorporara este problema.
porque las leyes estaban y teníamos la posibilidad a partir de esas leyes de desarrollar políticas públicas, pero también las políticas públicas el Estado las tiene que impulsar, las tiene que proveer, las tiene que desarrollar, y nada de eso, digamos, fue un campo de flores en los últimos años, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una pelea muy fuerte para no dar 10 pasos para atrás, para volver a estar parados en un lugar donde vamos a empezar a pelear por políticas públicas para el sector. Y por último, y antes de pasarles la palabra, sí decirles que en todo el mundo la cultura tiene leyes que de alguna manera lo resguardan su fomento, su distribución y su regulación, no solo de las industrias culturales, sino también de procesos que no son industriales y que son artísticos o más artesanales, porque lo cierto es que este sistema globalizado, capitalista, que nos ha impulsado durante los últimos 30 años las políticas neoliberales internacionales, han desprotegido ampliamente todo lo que no se ha pensado para un público masivo y consumido a través de esos espacios globalizados y unificados en sus discursos tan heterogéneos, ¿no? Donde ya nos acostumbramos a que, voy a hablar de lo que es lo mío, pero lo podemos traducir al libro, a la música, etcétera, a que el cine se ve por plataformas y que cuando entramos en una plataforma, la plataforma nos dice, esto es lo que hay que ver esta semana, porque viste esto, te interesa esto, este es el contenido para vos. O sea, hay un direccionamiento del discurso, de la homogeneización y del contenido que se ve, que deja muy poco lugar para nada, con lo cual lo cierto es que sin estas políticas públicas desaparecería la diversidad cultural por la que tanto venimos peleando hace tantos años. Y este es un poco el sentido de esta pelea. Dicho esto, me gustaría que nuestros invitados nos cuenten un poco su experiencia personal desde el lugar que tienen y también lo que quieran agregar, obviamente, sobre esta pequeña introducción que yo hice, porque fue bastante rápida para no tomar tanto tiempo. Así que bueno, voy a comenzar dándole la palabra a Guillermo Tello, presidente de la Multisectorial Audiovisual. Gracias, Guillermo. Y bueno, contanos, te dejo avanzar a vos. Gracias, Pablo. Primero, muchísimas gracias al festival por la invitación. Me parece importantísimo abrir los temas a toda la comunidad educativa y sobre todo al mundo de las variables artes y especialmente al mundo de la danza y las artes escénicas, sean corporales de todo tipo. Si es escénico, sin duda es corporal. Así que, por lo tanto, bienvenido sea. Por otro lado, me gustaría hacer algunas pequeñas introducciones en los temas que acabas de tocar. Seguramente por tu especialización o tu especialidad o especificidad en el cine, tenés muy en claro muchas cosas que tienen que ver con el cine, pero hay una variable en lo que acabas de aclarar que tienen matices más complejos. Es decir, no le quito ningún mérito al diputado Raffo Mandato Cumplido, pero el 22 de febrero de 2017, la Multisectorial, leyendo el artículo publicado por la consultora Fiel, hizo una manifestación y alertó antes de que lo votaran que nos iban a sacar las asignaciones específicas. No logramos convencer a más de 4 diputados y diputadas, lamentablemente en aquel momento. Pensamos que iba a ser una locura, que alcanzaba con elevar un poquito la voz, pero eso no sucedió. Es decir, alertamos, miren que nos quieren sacar las asignaciones específicas, que lo están por colar en el consenso fiscal, pero evidentemente no alcanzó. Y eso sucedió en ese marco, en el marco del consenso fiscal, poniendo un artículo que prorrogar la ley de cheque, algo que habitualmente todos los ejecutivos mandan al Parlamento para que se siga postergando, pero bueno, con una zancadilla, diría que alguna tropelía política, pusieron allí artículos y puntos que no tenían ningún tipo de vencimiento. Dicho esta aclaración con respecto a que, bueno, fue una tropelía política, digamos, una avanzada sobre estos puntos, hay que reconocer también que la Constitución del año 94, como bien dijiste, hizo una modificación sobre los impuestos coparticipables, ¿no? ¿Y por qué digo ya? La ley de cine grava sobre un porcentaje determinado que es el IVA, correspondiente a
a la entrada o a los videoclubes cuando existían y otras áreas. Ahora, en el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual y en el caso de las leyes de asignaciones directas que tienen que ver con el gravamen al tabaco y a los hidrocarburos, no es correspondiente al IVA. Es decir, no son impuestos coparticipables, son gravámenes directos para el funcionamiento correspondiente a los licenciatarios que se lo dieron. Es decir, no cabe en el artículo de coparticipación que fue planteado dentro de la Constitución del año 1994. Por eso digo otra tropelía, con respecto a este tema, ¿no? Es decir, está bueno, por ahí es muy técnico, pero está bueno saber que en realidad las asignaciones específicas salen de distintas áreas, como bien vos decía Pablo, y que en esas distintas áreas tiene mucho que ver el funcionamiento cultural, es decir, nos dan una licencia para el funcionamiento de radiocomunicación o de telecomunicaciones, y que va haciendo primero un perjuicio para un sector ante la difusión pública y un beneficio ante otro sector que va perdiendo espacio en la diversidad cultural, en la accesibilidad cultural, porque lo primero que hay que pensar en realidad es que la búsqueda del beneficio es para el pueblo todo, es decir, es el pueblo argentino el que debe sentir o ver el beneficio de estas asignaciones. ¿Por qué? Porque sin las asignaciones específicas que alimenten a los distintos fondos culturales, difícilmente pueda acceder a la diversidad cultural que sí está garantizada en la Constitución. Muy difícil pensar que pueda llegar a poder producir, visualizar o acceder al cine en general un ciudadano que vive en lo más remoto de la punta más austral del país, y tal vez hasta el continente, que igualmente que cualquier otro de los centros urbanos. Entonces trata de garantizar la distribución cultural en todo el territorio argentino. Este punto en particular para nosotros es sumamente importante, porque de esa manera es que planteamos que para que haya diversidad cultural debe haber industria de producción de cultura. Por eso la multisectorial plantea que atraviesa todo el espectro, es decir, no solo el área de televisión, no solo el área de cine, el área de teatro, el área de la música, sino también los medios comunitarios, también radio y televisión argentina y por supuesto también las bibliotecas populares. Dicho esto, me parece que está bueno contar que la multisectorial es un espacio, es una organización de segundo grado que aglutina a instituciones, como por ejemplo el SICADMA, como por ejemplo el SATSAI, entidades de gestión colectiva, asociaciones profesionales y también redes de distribución de cine como CADICINE o un consejo federal que es una red de televisoras públicas que contemplan 24 canales públicos. Hasta ahí me parece que está bueno las aclaraciones que tienen que ver con este tema. Algo, discúlpame, Guillermo, que te interrumpa, pero algo que me parece importante para resaltar que acabas de decir, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que es que parece una verdad de perogrullo, pero las leyes son para los ciudadanos, no son para los integrantes de los sectores. O sea, nosotros no estamos discutiendo leyes culturales porque la gente de cine quiere hacer cine. Bueno, eso va de suyo, que sí, obviamente que la gente de cine quiere hacer cine. Pero estamos discutiendo las leyes porque el ciudadano argentino tiene derecho a expresarse a través de su propia cinematografía y a recibir sus propias expresiones culturales. Esos son los derechos que se están defendiendo. Luego aparecemos, como siempre, las personas del sector, los sindicatos, los productores, los directores, las entidades de segundo grado, defendiendo esto, pero lo que se está defendiendo es un derecho, porque el Estado no genera una ley de cine para que un productor pueda hacer películas y pueda hacer sonido. O sea, esa es una derivación de la aplicación de la ley. Lo importante es que las personas en la Argentina tienen el derecho a expresarse y a recibir su propia cultura, y eso me parece que es una puntualización muy central que acabas de hacer. Te lo agradezco. Exactamente a esas acotaciones que me refería. Y es muy importante entender que sin las naciones específicas, muy probablemente quedarán menos de la mitad de las radios nacionales. Posiblemente sin las asignaciones específicas no quedarán
ninguna de las 3.600 bibliotecas populares, donde por lo general se ve cine, se estudia, se lee, se ejercita música, se capacita sobre música, por lo general se radio comunitario, por lo general también encuentran espacios para practicar teatreros independientes. O sea que es muy difícil. Bueno, esta es la accesibilidad de la que hablamos, ¿no? El derecho humano a la comunicación, derecho a la diversidad cultural, accesibilidad de la diversidad cultural y por ende la capacidad productiva. Digo, una cadena de valor dentro de la capacidad productiva argentina que está en el 6º puesto de desarrollo de cadena de valor, es decir, en el puesto de trabajo. No es un tema menor cuando uno piensa además que esto está distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el país. Digo, porque el Instituto del Teatro tiene una incidencia en la gran mayoría de las provincias, como lo tiene el Instituto de Música, como lo tienen las bibliotecas populares, como lo tiene sin duda Radio y Televisión Argentina, y así sucesivamente. Y el cine también, digo, empezó a tener una mirada federal bastante más fuerte en sus nuevas producciones. Digo, allí están las capacidades de las provincias de Córdoba, Misiones, Jujuy, Mendoza, que han emprendido tareas de políticas públicas provinciales que les ha permitido acceder también al desarrollo productivo tanto del cine como de series. Por eso la diversidad se garantiza de alguna forma con las asignaciones específicas que le dan autonomía administrativa y financiera a cada uno de los organismos. Sin esa autonomía, la verdad que veo difícil la soberanía cultural. Sí, sin lugar a dudas es lo que está en riesgo y sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Soberanía cultural en función de todos estos derechos. Le voy a pedir un poquito entonces a Guido que nos cuente su experiencia desde el Sindicato de la Industria Cinematográfica, que es, como decís, muy puntual específicamente del cine, pero el cine tiene una larga tradición de pelear leyes y de estar en la discusión política del Congreso. No digo que los otros sectores no, pero estamos siempre trajinando por ahí. Por ahí nos querés contar un poco cómo ha sido todo este proceso y cómo lo ven ustedes particularmente desde el sindicato, ¿no? Que también es una mirada muy particular como la de la multisectorial, porque están viendo la necesidad de la soberanía cultural y la necesidad, digamos, de los ciudadanos, pero al mismo tiempo están lidiando a diario con la problemática del trabajo, ¿no? Y de la generación de fuentes de trabajo. Bueno, gracias. Sí, ahí algo quería arrancar justamente con esto, haciendo como una línea desde eso que habías hecho mención, Pablo, del año 94, pues justamente más allá de lo que suceda en estos días, que tenemos la plena convicción que finalmente necesitamos y creemos que se va a tener sanción la ley que se va a votar en el Senado, sí lo que dijiste el año 94, pues yo mientras te escuchaba decía, bueno, pasaron 26 años, ¿no? Y esto también pensando y mirando a las generaciones que vienen por delante, que es importante tener como trasladarnos en la historia y que hoy nos toca, 26 años después, estar defendiendo esto que tiene que ver con la caducidad de los fondos, como en ese momento la industria cinematográfica, obviamente el sindicato, pero entiendo que de toda la industria. Ya pasó la pandemia, son 28. Estamos 28, claro, hay que sumarle. Sí. Hay que sumar 2 de pandemia. Hay que sumar 2. Pero bueno, me parece que hoy nos encontramos en algún punto como retomando esto que tiene que ver con la defensa de la cultura. Tiene mucho que ver con los puestos de trabajo, claramente, pero sí creo que acá hay que apostar fuerte por esto que tiene que ver con la diversidad cultural, lo que implica el retroceso para nuestro país, que esto a fin de año caduque. O sea, no hay forma, por eso centrarnos en los puestos de trabajo y en el fomento al cine está clarísimo que es muy importante, pero también entendiendo que esto es mucho más profundo, ¿no? Yo creo que me escuchan las técnicas, los técnicos van a decir, bueno, pero este tipo, sí, claro, que los puestos de trabajo ante todo, dentro
de la cultura de nuestro pueblo, porque si no, digo, ahí creo que empezamos como a patinar. ¿Y por qué digo lo del retroceso? Por otro lado, también pensando que me parece que está bueno generar estos espacios que hacen esto, ¿no? Que uno pueda pensar, escuchar, elaborar estrategias, y en un punto también cuando antes Guillermo hablaba de lo que implica en todo el país y el poder llegar con contenidos audiovisuales, en una biblioteca, sostener las bibliotecas populares, ¿no? Digo, todas estas, tener una radio funcionando, que también va en retroceso cuando hoy estamos abordando el mundo de las nuevas tecnologías, donde es mucho más fácil poder llegar y que tenga acceso, ¿no? Que llegue el contenido audiovisual y que también quienes viven, ¿no? En un país como el nuestro tan grande y donde con una mirada tan centralista, tan unitaria, digamos, en un montón de cuestiones, me parece que esto caduque también le hace a eso, a todo lo que se corta, ¿no? Que tiene que ver con el instalar una única verdad, ¿no? Esto de la verdad de quienes hoy llevan adelante desde los medios hegemónicos en contar la única historia o la historia que le hace a sus propios intereses, ¿no? Claramente. Por eso me parece que cuando hacer mención de esto, por ahí me quedé bastante con esto, quienes pueden estar escuchando esta charla y también, ¿no? Tener muy presente esto que tiene que ver con hacer trascender nuestras políticas, nuestra militancia, todo el trabajo que venimos haciendo, esto de retomar una lucha que se dio y una conquista que hubo en el año 94, que seguramente puedo ir más para atrás todavía, ¿no? Digo, me detengo acá, que tiene que ver con lo más cercano, pero sí me parece que es importante situarlo también desde ese lugar, ¿no? De todo esto que tiene que ver, que muchas veces ir a hablar con, en su momento, todo el laburo, todo el trabajo que hicimos, y hablar con distintas funcionarias, funcionarios, con senadoras, senadores, diputadas, diputados. Sí creo que está importante hacer mención al proyecto de Pablo Carro, que en definitiva fue el que avanzó, y en esa noche que para nosotros la verdad que fue histórica, cuando tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que sentimos como esto antes cuando decías, Pablo, que vamos a seguir o vamos a estar peor, ahora bueno, por ahí tergiverso como lo dijiste, pero vamos a estar igual de mal de lo que estábamos. Y la verdad que en un punto, bueno, creo que estas cosas también nos muestran como industrias culturales lo importante de poder abordar los temas en conjunto, ¿no? Porque la verdad que por eso hacer mención también de la música, del teatro, ¿no? Que después cada sector, cada industria lo va a llevar con las problemáticas que tenemos que seguir transitando en el día a día. Doy por hecho que vuelva a lo mismo, ¿no? Creo que la otra vez cuando estuvimos ahí, que convocamos una multisectorial en la Plaza del Congreso, cuando se iba a votar hace 2 jueves, creo que fue el jueves pasado. No, el jueves pasado. El jueves pasado estaba Santiago. La verdad que me costó mucho transmitir, dar un mensaje optimista, porque la verdad que teníamos todo el optimismo para que se vote, ¿no? Y la verdad que, bueno, hoy creo que es importante poder transmitir el optimismo que hace a la lucha, a la pelea y a la defensa, ¿no? Pues la verdad que sin optimismo y sin convicción es muy difícil pelear algo. A mí, ¿sabés qué me interesa también? Esto vos dijiste como al pasar, algo que para mí es muy importante que la gente conozca. Hay una construcción de un relato, permanentemente hay una construcción del relato desde cualquier sector de poder, porque digo, nos quieren hacer creer que hay un sentido común y un sector que construye un relato. No, hay un relato construido y otro relato por construir, y relatos que tienen obviamente sus propias raigambres y raíces, y el relato del sentido común construido que manejan los medios hegemónicos nos ubican siempre, digamos, o sea, lo voy a decir brutamente, si yo soy un productor de cine, soy alguien que estoy yendo a buscar plata del Estado porque no soy capaz de ganármela solo. Si vos sos sindicalista, sos alguien que vas a ir a hacer asambleas y a hacer quilombo para que te suban los sueldos. Si Santiago Dieles del Observatorio del Inca es un parasitario que trabaja en el instituto y le pagan el sueldo y no sabemos para qué, Guillermo ni hablar, porque ya Guillermo está en un segundo nivel, de segundo grado de parasitarios del sindicato. Entonces digo, como que nos colocan en ese lugar y se pierde de vista que durante estos 5 años
todos ustedes, yo estoy bastante retirado de la producción, hoy me toca moderar, pero veo el trabajo que vienen haciendo, han tenido que caminar centenares de despachos públicos, ir a hablar con diputados, con senadores, con legisladores, con líderes de opinión, con periodistas, con funcionarios, ¿no? Para explicarles la importancia de la cultura, la importancia de las leyes de asignación específica. Esto que me parece mentira, ¿no? Que uno tiene que estar yendo a explicarle a los funcionarios políticos por qué son importantes las cosas que tienen que defender, pero es así, porque en la realidad son funcionarios que están cumpliendo un rol en determinado momento, pero no saben de todo desde todos los lugares, y gran parte de ese trabajo lo están permanentemente ustedes sosteniendo, digamos, ¿no? Con argumentos, con legislación comparada, trayendo los ejemplos de otros países, explicando por qué las radios son necesarias, por qué las bibliotecas populares son necesarias, por qué el fomento a las industrias culturales son necesarias, ¿no? En ese sentido, mi intención era de alguna manera poner en valor eso, porque vos lo dijiste medio como al pasar, hemos ido a mucha gente. No, es un laburo permanente de todos los que hacemos cine de siempre. Vos en el sindicato, la multisectorial, yo, como decía Guillermo, para la digresión que hizo de nosotros alertamos, sí, es verdad, pero también nos habían dicho que no iba a suceder y pensamos que no iba a suceder y finalmente sucedió y no queríamos ver que iba a suceder y es cierto que unos pocos dijeron, ojo que está el texto acá, va a pasar esta noche. Y bueno, no podíamos creer porque habían dicho públicamente que no iba a suceder y que no iban a llevar ese texto y lo colaron subrepticiamente con una zancadilla. Bueno, estas cosas son el cotidiano de la gente que está peleando para que se pueda seguir haciendo cultura y expresiones culturales, industrias culturales y productos culturales, y decirlo también sin ningún temor, en todo el país, y para todo el país y desde todo el país, ¿no? Te paso un cacho de la posta, Santi, para que nos cuentes un poco también tu mirada, porque el observatorio tiene un espacio de comprensión, digamos, del fenómeno que a veces a los demás se nos escapa un poco, y me interesa tu mirada sobre el tema. Bueno, gracias, Pablo. Sí, a ver, acuerdo con todo lo que fueron diciendo, valoro especialmente la reivindicación que haces de ese trabajo que es un poco silencioso, como bien decías, y que tiene que ver con la reivindicación de la actividad militante, en definitiva, ¿no? O sea, es la militancia de la cultura, es el trabajo de tender vasos comunicantes entre la política, que como bien decías, lleva una agenda que no necesariamente va compasada a la del mundo de la cultura. Lo cual explica en buena medida que hayamos tenido ya, bueno, a hoy, 30 de septiembre, 2 amagues, digamos, en cuanto a la sanción de este proyecto de ley en el Senado, y que estemos esperando a que el próximo miércoles, con suerte, la tercera sea la vencida y se dé la sanción del proyecto por 50 años. Entonces, hay un trabajo ahí también de ajustar expectativas, ¿no? De, por un lado, informar las condiciones, de oficiar de política de transmisión, y por otro lado también de ir ajustando las expectativas a lo que la política puede dar en determinado momento, porque, bueno, el Congreso tiene muchos temas de importancia también para llevar, y en ese sentido la cultura también tiene que poder encontrar el momento justo donde eso pueda caminar, ¿no? Porque el clima político a veces está más polarizado, a veces menos. Hace un mes tuvimos un intento de asesinato a nuestra vicepresidenta. Entonces, son cosas que evidentemente influyen en la actividad legislativa y en el clima político. Dicho esto, sí, el trabajo que desde mi mirada en particular tuvo que ver la forma en la que me fui incorporando a esta militancia y encontrándome con los compañeros que ya venían llevando estas banderas y esta lucha, con empezar a juntar lo que yo distinguí en su momento, algún artículo publiqué, como piezas muy dispersas, digamos. Notar que los que por ahí podían tener una mirada más de defensa de la soberanía nacional estaban muy, en buena medida, dedicados a, bueno, trabajar en lo suyo, que por suerte el sector audiovisual está trabajando a pleno, y esto también pueden dar cuenta los compañeros. Y en muchos casos, bueno, no estaban pudiéndole prestar la suficiente atención o canalizar esa fuerza de forma de construir una unidad que pueda empujar un proyecto de ley. Entonces, un poco ese fue el trabajo más político, y desde lo técnico, desde el observatorio, tuve la suerte
de ser parte del observatorio lo dirige Julio Bertolotti, de ser parte del estudio de impacto económico y tributario que hizo mella, cayó en el momento justo de la discusión pública, digamos. ¿Por qué? Porque vino a traer a colación toda la variable económica de la discusión. Coincido con Guillermo que no es el corazón de la discusión, pero que no se puede soslayar el aporte, el impacto sustantivo que tiene la actividad cultural en el PBI, en el empleo, en la recaudación tributaria, que la cultura, y en nuestro caso fue sobre el sector audiovisual, es un impulsor de la economía. Entonces, ese aporte fue importante desde el observatorio porque dimos argumentos de peso a la hora de la discusión cuando querían decir, bueno, que la cultura es un gasto, que estamos tirando la plata, que estamos malgastando los fondos públicos. Esos discursos que tanto escuchamos a veces y que tan dañinos son, en definitiva, para lo que es, uno podría hasta pensar, la autoestima de la cultura nacional, digamos. En ese punto sí rescatar, y me sumo a lo que decía Guillermo, y para aclararle también a la gente que nos está viendo, que son estudiantes y que tan importante es que puedan entender la lógica con la que se estructuran estas discusiones. Nosotros estamos parados en lo que es la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural de la UNESCO. Esa es la piedra fundamental de nuestra discusión, que es de 2005, que establece un principio que es de excepción cultural. ¿A qué? Al libre mercado. Entonces, nosotros estamos defendiendo la excepción cultural al libre mercado, que implica que los estados nacionales tienen derecho a implementar medidas para sostener la diversidad de su cultura y, en definitiva, su soberanía cultural que hace su identidad. Para decirlo en criollo, si se quiere entender, es, bueno, nosotros tenemos derecho a producir contenidos que interpreten la forma en que nosotros nos pensamos en nosotros mismos. Por decir algo en bruto, a mí me gusta siempre citar a Capusotto porque me parece que transmite las cosas de un modo muy simple y con mucho humor. La forma en que nosotros concebimos nuestra latinidad, digamos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros latinos en todo caso? ¿No? Si es un reggaetón y esta forma, ¿no?, de leer la cosa de la cultura de barrio, como él dice, o, bueno, tenemos derecho a pensarlo con nuestra propia historia, nuestras propias riquezas, nuestras trayectorias, y esto desde todas las artes. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad, lo hablamos hace un ratito, para manifestar el apoyo a la necesidad de una ley de danza, así como estamos hoy en esta lucha que es, como bien decías vos, eminentemente defensiva, de todas formas, ¿no? Nosotros venimos, como recién decías, dando una pelea para volver a estar como estábamos, para no perder. Estamos colgados los 11 del travesaño, por decirlo futbolísticamente, y lo que planteábamos, o lo que planteaba en su momento Artemis, es también la necesidad de avanzar en una agenda progresiva, pensar en lo que sigue. La discusión ya está sobre la mesa, ya estamos charlándolo todos en nuestros ámbitos, en el Congreso, cruzándonos con los compañeros permanentemente, en la calle, en el Congreso, en esta actividad que es tan importante, que es también la de cabildeo, de hablar con los legisladores. El impuesto, más que el impuesto, la regulación de las plataformas transnacionales, que por un lado tiene una pata impositiva que es necesaria para seguir nutriendo el fomento de nuestras industrias culturales, pero que por otro lado también puede tener otras obligaciones, por decir algo, cuota de pantalla, cuota de catálogo, obligaciones para que haya producción nacional, y que en definitiva los institutos que fomentan la cultura tengan el fondeo suficiente para no caer en la irrelevancia, porque esa es una de las formas en las que uno podría pensar que el neoliberalismo opera históricamente, digamos, si no se quiere que algo funcione, no se lo financia. Entonces, para no dejar morir nuestras industrias culturales, es importantísimo, por un lado, que termine de coronarse la sanción de este proyecto de ley, y por otro lado, avanzar en una agenda progresiva de leyes, las cuales esa solo es una, y que además forma parte del sostén de este principio de defensa de nuestra soberanía cultural, que es el de excepción cultural.
y el de la diversidad, como principio. Y lo digo también porque eso ordena la discusión en torno a toda una serie de temas que Guillermo esbozó en algún punto cuando tocó también el tema de la televisión pública, los medios comunitarios. Entonces, me parece que es importante aclarar eso para que tengamos claro cuál es el marco de la discusión. A ver, súper interesante, digo, me parece que hay ahí un punto central y que me gustaría tomar cambiándole el eje a la charla. Los quiero llevar para otro lugar. Que si a mí me pasó que empecé a hacer cine muy joven y cuando quise hacer mi primera película me di cuenta que si quería seguir haciendo películas me iba a tener que ocupar de las políticas públicas. Porque si no me ocupaba yo, no se iba a ocupar nadie. Y que de alguna manera se iba a hacer una pelea mía. No tenía pensada desde mí como si no la resuelvo yo, no, sino que todos los que hacemos esto no nos ponemos a pensar también en cómo resolver estos problemas, no se van a resolver. Y siento que un poco es algo que nos ha pasado a todos los que estamos hoy discutiendo lo que discutimos. En algún momento tomamos ese camino y probablemente muchos de los que nos escuchan es gente que nunca pensó en esto, que lo que pensó es, a mí me gusta el cine, a mí me gusta la televisión, a mí me gusta la danza, a mí me gusta la radio, yo dibujo, yo qué sé, yo hago música. Y que como hay cosas que vienen dadas y uno las tiene ahí, parece que existen, pero no existen per se, si no las peleamos. Y en ese sentido, muy simplemente, yo estuve en la discusión de la ley del 94 que contaba recién Guido. ¿Por qué? Porque previamente a la ley del 94, la verdad es que era muy difícil hacer cine. Tenías que ir a pedir un crédito, filmar en 35 milímetros, gastar una cantidad de dinero infernal, y luego quedaba supeditado a que fuera gente al cine o no fuera, en un lugar en el que era imposible que fuera porque las salas no tenían acceso, porque no tenían sonido, porque no te las daban, porque bueno. Entonces digo, desde ese momento dijimos hay que hacer algo y empezamos a pelearnos y generamos una reforma importante en el 94 que generó este nuevo estatuto, ¿no? Y en ese sentido me interesaría que me cuenten un poco sus principios en su actividad y su relación con la actividad. Y vuelvo a empezar por Guillermo, entonces que te pido que te actives el micrófono y nos cuentes, porque vos venís de un mundo muy cercano a este festival, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo era ese mundo, cómo se hacían esos cortos para en aquel momento lo que era hacer danza, que soy, por qué se cuenta hoy que no se contaba entonces. No sé, contanos un poquito. Como bien decís, Pablo, ahí hay un tema de experimentación muy interesante que la videodanza te ofrece con posibilidades de dirigir, de producir, de llevar adelante experiencias artísticas que no tienen un marco normativo en lo narrativo, en la estructura. A mí me tocó y tuve la suerte de participar por un lado y de otro lado producir incluso videos que fueron para mí de alguna manera a un lugar de profesionalización destacada. Eso yo hice entre el 89 y el 93, hice una buena cantidad de video danza, video arte, que tuvieron una exposición en los distintos ámbitos de festivales internacionales y locales, que me llevaron a incluso a estudiar en el extranjero, a hacer la carrera directamente en Cinecittà, en hacer la carrera de cine y televisión, una línea muy interesante. Incluso trabajando en Ámsterdam, en París, con distintas líneas de video de esta característica. Es más, creo que esa acción fue la que me llevó a hacer más de 57 videoclips musicales ya, porque de ahí a un poquito se toca el hecho de la producción artística, que no tiene marco narrativo como techo, digamos, ¿no? Que digamos, no sigue una línea específica como son las estructuras narrativas cinematográficas o televisivas. Entonces uno puede justificar cualquier acción artística dentro, es casi como la pintura. En ese sentido, uno no necesita demasiados marcos de contención para poder desarrollar audiovisuales. Vos sabés que contaba justo que en el año 94, de esto que vos estabas diciendo, mientras se producía, yo hacia mí mismo me discutía o me interrogaba entre mi carrera incipiente de estudio de abogacía y mi carrera artística. Había empezado a estudiar
la escuela era muy difícil de sostenerse, se abría, se cerraba, no tenía presupuesto, los bajaba, era muy difícil hasta incluso de cursar, para decirlo de alguna forma. Tan es así que bueno, uno terminaba como inclinándose hacia los lugares donde participaba. Y trabajaba de asesor técnico en el área parlamentaria, en el Congreso, para ser más preciso, en el área de trámite parlamentario, lo cual era muy interesante porque viví de escriba, de técnico, casi todo el proceso de la ley de cine, y eso alentó aún más todavía a querer plantear lo que uno quiere hacer. Yo me acuerdo que en aquel momento, para el año 93, no sé si se habían hecho cerca de 9 o 12 películas, y luego a posteriori de la creación, de la modificación de la ley y también la asignación específica para el Fondo de Fomento Cinematográfico, creo que el primer año fueron de 35 películas, si no me equivoco, que es exponencialmente grande. Nosotros, cuando producíamos esto que conté hace un rato, no teníamos ni un solo financiamiento de ningún lado, ni lo imaginábamos. No pensábamos que era posible que alguien pudiera financiar ni siquiera cortometraje, experimentación, videoclip, nada de todo eso. Había que andar consiguiendo, bueno, quién nos prestaba una Bolex de 16, aunque sea para filmar algo, o empezaban a aparecer cámaras más pequeñas, más chicas, de Super VHS o de Umatic más pequeña, digo, cosas muy hoy vista a la distancia, muy poco broadcasting, pero bueno, era lo que existía. Y por otro lado, el mundo de la danza empezaba a ver, y a la expresión corporal, también lo teatral, empezaba a ver lo que estaba pasando en Europa. Digo, que había grandes festivales donde, bueno, Pina Bausch a la cabeza, se encolumnaba en expresiones artísticas que se salían por completo de los marcos estilísticos de los cortos tradicionales. Digo, ahí se expresaban cosas que quizás del mundo de la expresión corporal, el mundo de la danza, o sobre todo la danza contemporánea, no había visto anteriormente, ¿no? Digo, ya no estamos hablando de eso, sino también estamos hablando de que hasta el sector que estaba vinculado a la danza más saliendo del Ditela, que tuvo una gran expresión en la Argentina, empezó a ver con esto, bueno, esto es el espacio de cómo producir. Y algo de eso hay, porque hoy muchos se expresan en performance, donde el audiovisual difícilmente uno puede pensarlo ausente. Es decir, se incorpora como lenguaje mismo. Por eso me cuesta pensar cómo sería el mundo de nuestras realizaciones, incluso para la danza, sin las asignaciones específicas. Porque ¿quién nos va a sustentar esos caminos, digo? Sí, obviamente cuando más te corres el producto que hegemónicamente el mercado pide, más difícil se hace, y estos son bien marginales en términos de mercado, este tipo de producciones, para poder tener ahí una respuesta, ¿no? ¿Te interesa, Guido, vos sos... Así, una acotación más, Pablo. Permitime una acotación. Ahí está muy bueno esto que estás diciendo, que cada vez que te corres del mundo específico, queda en cierta marginalidad. Algunos compañeros y compañeros llevan adelante una consigna que dicen: evitemos el apagón cultural. Yo comprendo la manifestación de esta consigna, pero si hubiera un apagón, estaría la esperanza de encender la luz, de que hubiera la posibilidad de que donde hay un vacío se pueda generar una nueva forma de llenarlo. Y esa no es la realidad que vivimos. El día que las asignaciones se pierdan, no es que va a haber un apagón. Va a estar lleno del mercado establecido de un negocio de lo cultural. Digo, van a poder acceder solamente las élites y los grandes mercados de producción de contenidos culturales al desarrollo, y llenarán el espacio que debe ser llenado por la identidad, esa que contaba Santiago hace un ratito. Llenarán ese espacio que no puede llenar el pueblo entero cuando no tiene una política cultural específica. Eso es lo que va a terminar pasando.
la mano no va a ser tan invisible, va a ser claramente la mano del mercado de producción foránea para ser nosotros, los pobladores, el pueblo argentino, meros consumidores de culturas extranjeras. Sí, a ver, sin lugar a dudas, el discurso imperante del relato oficial, del sentido común, donde el Estado no debe entrar en esto para dejar libre al mercado la lógica de cómo deben producirse y generarse estos contenidos culturales, lo que nos lleva es una aristocracia cultural, claramente, a que muy pocos que son parte de esas élites que tienen acceso son los que van a decir cómo, dónde y desde dónde y qué se cuenta y de qué manera. Sin lugar a dudas que la figura del apagón en realidad es la figura de la uniformización del discurso, ¿no? Más que la del apagón real, porque lo que iríamos es ir a un solo tipo de contenido, que es lo que estamos, digamos, discutiendo tan fuertemente los que peleamos desde hace tantos años por la diversidad y seguimos entendiendo que esa es la punta de lanza. Una cosa que cuando hablaste de la convención de la UNESCO, Santiago, me gustaría comentarle a la gente que las organizaciones civiles de la cultura fueron las que dieron lugar a la convención de la UNESCO y que la primera reunión de las organizaciones civiles de la cultura se hizo en Montreal y allí había 7 países y uno éramos nosotros. O sea, esa convención empezó con Argentina desde el principio, desde la primera reunión, y tuvimos una importante manifestación, digamos, de una organización de la cultura a través de cuando se juntó a la gente de la COSIMECOS y de la multisectorial, etcétera, y pudimos armar un discurso conjunto que llevamos hasta el 2005 a la convención. A mí me tocó estar en la redacción final del documento de esa convención del 2005, porque como me gustaba, siempre me metía por esos lugares, y realmente fue un proceso extraordinario, ¿no? Pero bueno, vuelvo para atrás. Te quería decir, Guido, que ¿cómo fue lo tuyo? Porque digo, vos sos un tipo del cine, sos sonidista, te gustaba hacer cine, te sigue gustando, y un día te empezó a picar el bichito de lo gremial, y me tengo que meter por este lado. Contanos un poco la historia. Mi intención es un poco que los chicos que están del otro lado, la gente más joven, entienda que somos todos más o menos iguales y nos vamos mandando para distintos lugares y conocer esos caminos, ¿no? Bueno, sí, algo ahí, y vuelvo al año 94, que calculando hacía 5 años que había empezado a trabajar, y la verdad es que tenía pleno, no desconocimiento, pero la verdad que muy poca conciencia de lo que se estaba peleando en el año 94, que fue, o sea, era parte de mi futuro, si voy a cuestiones individualistas y personales. Yo en ese momento estaba pensando cuántas películas, cuántos cortos tenía que trabajar en el año para no estar pidiéndole guita a mi vieja para el alquiler. No estaba pensando en todo esto y que si lo iba a trasladar en años y que en algún momento me iba a querer jubilar y que en algún momento iba a tener que pasar otras cuestiones en la vida, sino que estaba más pendiente de lo cortito, de lo inmediato. Lo utilizo como esta parte para ya entrar en lo que me preguntabas, y la verdad que creo que son cuestiones que tienen que ver por un lado con lo ideológico, por otro lado creo que dentro de las industrias culturales, lo puedo llevar más para el lado del audiovisual, del cine, hay ahí como un momento donde mucha gente se le pone en juego esto que tiene que ver con el arte, si somos artistas, trabajadoras, trabajadores, y yo la verdad que inicialmente cuando inicié mi carrera dentro del cine tuve así la suerte de formarme con sonidistas que todo el tiempo me planteaban esto como un trabajo, ¿no? Esto creo que toda persona naturalmente que empieza a transitar un set de filmación, bueno, te lo está mirando y todo lo que implica, ¿no? El embelezamiento de toda esta cuestión que tiene que ver con el cine.
Entonces ahí como que enseguida me fui acomodando en esto de saber cómo se cobra una hora extra, ¿no? Esto tiene que ver con muchas veces con, yo planteo más que nada ya está en el sindicato, con nuestros derechos, ¿no? Que bueno, vos como productor, digo, podés ver este derecho y también ver ese derecho traducido a una cuestión económica, ¿no? Tengo derecho a descansar, bueno, ese descansar bueno, implica también algo económico dentro de un presupuesto, ¿no? Entonces, digo, estas cuestiones por ahí sí las fui como tomando de entrada y en mi formación más que nada, y esto, bueno, hizo que en algún momento el estar ahí inmiscuyéndome en estas cuestiones gremiales, sindicales, de derechos laborales, también hizo, bueno, mi acercamiento a Tato Miller a través de Norberto Rapado, que por aquellos años y con una formación que es muy importante. Creo que esto nos pasa en cualquier actividad, cualquier industria, desde la militancia. Nuestros referentes son casi como la puerta que te abre de una forma u otra, ¿no? Entrás a un lugar y tenés como esa transmisión. Decía, aunque bueno, esto, voy por acá, pero por estos referentes, ¿no? Eso para mí creo que fue así como algo fundamental en esto de... Y después, bueno, empezar con esto otro, ¿no? Del querer seguir trabajando, cómo vincular lo gremial en un trabajo como el nuestro por tiempo determinado, con toda esta complejidad que tiene también, ¿no? Cómo se puede hacer una película, cuando la productora tiene más plata, menos plata. Bueno, ¿no? A veces tener que como trabajadora aceptar cosas que por ahí, digo, bueno, todo esto que bueno, a mí me fue llevando también esto, como decías vos desde tu lugar, Pablo, a decir, bueno, listo, está bueno hacer la militar y estar dentro del sindicato para poder modificar un montón de cosas que entendíamos o entendía que había que modificar, no solamente en esto de sostener condiciones de trabajo, sino también un montón de cuestiones que necesitamos resolver, como la jubilación, esto de la creación de un fondo de maternidad, a partir de la problemática, decir, bueno, una técnica está embarazada, ¿y qué hace? No labura, no, nada, o sea, la sacamos del sistema, andá a maternar y después volvé. No, o sea, tenemos que seguir siendo parte del sistema. Bueno, entonces ahí como elaborar estrategias y políticas para poder sostener, y bueno, esto, transformar, lo que tiene que ver con transformar realidades, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. No sé si va para ahí lo que... Sí, no, extraordinario. Es un poco conocer la experiencia personal. Digo, todos venimos de lugares distintos y ahora estamos confluyendo en una situación donde parece que nos formamos todos para hacer lo mismo. Y no, la verdad es que tenemos tránsitos diferentes, accesos diferentes, conocimientos diferentes, experiencias diferentes, pero hoy nos junta esta realidad que es la de la caducidad de los fondos, digamos. Entonces un poco me interesaba, más allá de ese trasfondo, también conocerlos individualmente. Así que le paso un poco la palabra a Santi para que nos cuente esta vocación por lo académico también, ¿no? Porque digo, vos sabés que yo ahora me toca dirigir una licenciatura en artes audiovisuales y estamos trabajando mucho con los chicos en las tesis de investigación. Y es un camino arduo para la gente del audiovisual. Digo, pensar en indicadores, pensar en marcos teóricos con variables dimensiones de análisis, pensar en la investigación académica y en la búsqueda del conocimiento como un elemento central, como decía después, para poder aportar datos que van a sustentar políticas públicas, que van a sustentar discursos de diversidad, ¿no? ¿Cómo te fuiste para ahí, no? Un camino tan poco por ahí conocido para el común de la gente, ¿no? Y viste cómo es, un poco uno propone y la vida dispone, ¿no? Fíjate, digo, tomando un poco la experiencia de los compañeros, yo, si es por mi carrera de grado en la universidad pública, yo estudié psicología, y después siempre me interesaron los medios, la comunicación, entonces siempre estuve vinculado, hasta que en algún momento también me decidí a irme, hice la maestría, me fui a estudiar afuera, y bueno, fui formateándome para ese lado y después tuve la suerte de empezar a trabajar en el Inca, y ahí sí, la suerte de en el momento indicado tuve a cargo el proyecto de la plataforma Odeon, que es la plataforma de streaming del Inca, que bueno, lamentablemente le pusieron a enseñar Play con esa palabra en inglés
que no es la más feliz, y quizás se cambie en algún momento. Pero bueno, eso fue mi primera experiencia fuerte, podríamos decir, con el sector audiovisual. Y a partir de ahí, y un poco por interés propio y por constitución, lo podría decir, por conciencia política, empezar a militar los temas culturales. Entonces, esta era una batalla importante, definitiva. Entonces, no fue tan difícil a la hora de querer participar de esta discusión, el reencuentro con los compañeros con compañeros que uno incluso no conocía, digo, otros que sí, y que hacía tiempo que no veía, y otros que quizás no conocía, como Guillermo, o que lo conocí en otra vida incluso, que alguna vez lo entrevisté cuando en CN23, en otra vida también, en otro rol de periodista. Entonces no fue natural de pronto encontrarnos, como vos decías, en este momento de la vida, con esta discusión tan trascendental para la vida cultural de nuestro pueblo, y encontrarnos y de pronto estamos todos tirando para un lugar parecido. Y tomo ahí lo que decía Guillermo, esto de la consigna que quizá otros compañeros tenían de evitar el apagón cultural, y a mí también me parece mucho más feliz la consigna que viene sosteniendo en ese sentido la multisectorial de la cultura es un derecho. Porque además es una discusión que habilita futuras discusiones. No estamos solo nos quedamos colgados del travesaño, sino que estamos para salir a discutir cómo sigue este partido. Y en eso me parece, de vuelta para traer la discusión a la hora, a los chicos, las chicas, los chiques que nos están escuchando, invitarlos a ser parte de este debate, de esta discusión, de esta militancia, porque en buena medida se juega su futuro profesional o la calidad que pueda tener ese futuro profesional en estas discusiones, porque quizás vos hablabas, Pablo, de un elitismo cultural o una aristocracia cultural, y es cierto, porque si vamos a depender de mecenazgo o de la voluntad de empresas privadas para financiar las expresiones culturales de nuestro pueblo, el desarrollo de nuestros jóvenes en esas expresiones culturales, y estamos liquidados, van a ser muy pocos los que puedan hacerlo. Entonces es importante, sobre todo en las instancias de formación y de semillero, que puedan contar con el financiamiento del Estado. Entonces, en ese sentido, invitarlos a participar. Y por mi parte, para cerrar, eso, es una linda coincidencia histórica poder ser parte de este proceso y aportar, sobre todo, creo, a la unidad de todo este proceso. En eso, para mí, fue muy linda la solicitada que logramos finalmente de unidad la semana pasada, con más de 2.500 firmas de instituciones culturales, gremios, con la firma de los compañeros acá presentes también. Entonces, como un hito importante es empujar para que esta ley salga definitivamente, ¿no? También es esta cuestión de que el sistema político entienda que la urgencia que tiene la cultura, el sistema cultural, bueno, es real, porque también se juega el sustento de muchísimas familias, ¿no? Bueno, a ver, mi intención era convocarlos, como les decía, para conversar con los chicos sobre este tema, pero también para que lo conozcan a otras personas del sector, y eso me parece que está logrado. Así que solo agradecerles la participación, la onda y siempre la disposición para estas cosas, y darles un par de minutos a cada uno, si querés empezar vos, Guillermo, si quieren redondear alguna cosa o hacer algún tipo de convocatoria. No sé si te tengo en línea, Guille. Quería decir por ahí al final de esto que, bueno, la multisectorial se mantendrá activamente en esta tarea de la defensa de todo lo que sea el fomento y la promoción a la diversidad cultural, sobre todo a la autonomía administrativa y financiera de los organismos descentralizados, que son los que vienen garantizando esa diversidad cultural. Hace muy poquito estuvimos en el Congreso de ALAIC, más específicamente en el seminario de Ovitel, y allí con Alejandra Darín, que también junto a Guido, a Sergio Baiman, a Miguel Horacio Reseigor, a Pablo Storino, a Marianela Mel, a Belén Rato, a Silvina Acosta, toda una serie de compañeros y compañeras que la verdad que, como dice Santiago, a medida que nos fuimos conociendo, sentimos que profesamos el amor por la cultura, el amor por la actividad profesional y sobre todo garantizar los derechos
derechos laborales, los derechos culturales que nos asisten para hacer de esto que es una pasión, una profesión y una industria. Y ahí Alejandra decía, seamos bravos, seamos bravas, que sin cultura no hay nación. Y la verdad que me quedo con esa frase, sin cultura no hay nación, porque uno desde la profesión, desde donde empezó, primero se pensó a sí mismo, después pensó el barrio, después por ahí pensó su ciudad, su pueblo, al final termina pensando un país, un proyecto cultural y una vida en cada obra que uno desarrolla. Así que pienso seriamente convocar a todos los estudiantes y estudiantas a repensar la cultura para la nación que nos ha recogido y ha visto nacer. Gracias, Guillermo. Guido. Bueno, ahí quería como dejar, más allá de convocar a una marcha, esperemos que no en la puerta del Congreso para cuando vean esto, que sea motivo de celebración y festejo, pero sí creo que está bueno transmitir este mensaje, que esto, más allá de una cuestión económica, ¿no? Y que se van a seguir recaudando, pues no es que lo que caduca es la asignación específica, pero no es que se van a dejar de recaudar esto, ¿no? Entonces, ahí para tener en cuenta que si bien es una cuestión económica, esto es una cuestión ideológica, porque si lo vemos en los términos que lo plantea el macrismo y cómo lo plantearon en su momento para ponerle fecha de caducidad a la cultura en nuestro país, claramente cuando hablan de competitividad es que no quieren competir, justamente con todo esto, contenido audiovisual y con todo este lenguaje y lo que tiene que ver con la diversidad que sí se plantea a través del fomento de toda la cultura en nuestro país. Por eso creo que, insisto mucho con esto, que tiene que ver con que es un tema ideológico, porque si esto atenta contra la soberanía cultural, contra la diversidad cultural y contra nuestros derechos del acceso a la cultura, en los términos que sea, bueno, es ideológico. Concretamente, es esa ahí creo donde está la defensa, más allá después de querer hacer nuestro cortometraje, querer trabajar en una película en el área que sea, en contenido audiovisual, si sea en una radio, bueno, todo lo que implica y tiene que ver con la cultura, creo concretamente que la defensa pasa por ese lugar. Gracias. Para cerrar, bueno, me agarro algo de esto último que dijo Guido, esto de que la discusión es ideológica, y digo porque no es lo mismo hacer cultura que hacer tuercas, ¿no? O que fabricar autos, no es lo mismo. Porque la cultura es subjetivante, o sea, la cultura crea sujetos. Entonces es importante que nosotros defendamos el derecho a seguir decidiendo qué política cultural nos damos, y es importante que las personas, los nuevos compañeros que se incorporan a las actividades y que tan necesarias son para expresar nuestra subjetividad cultural también, puedan ser parte de esta lucha. Así que me sumo en ese sentido a la convocatoria de Guillermo y estoy seguro que vamos a seguir caminando mucho tiempo más juntos y esperamos ser cada vez más en esta pelea que es tan necesaria para que nuestra nación siga siendo nación. Bueno, una vez más entonces agradecerles a todos e invitar a todos los que se nos están escuchando a que sean sujetos activos de las decisiones que hacen a su propio destino, que asuman el derecho a poder expresarse, a manifestarse, a que sus voces formen parte del concierto internacional de voces y a que nosotros mismos nos podamos contar a nosotros y no tengamos que esperar a que vengan a contar nosotros de la manera en que ellos quieren, que es un poco la pelea que estamos dando históricamente en la diversidad, ¿no? El derecho de expresarnos y de que nuestra voz se escuche entre todas las otras voces que tienen derecho a ser escuchadas también. Muchas gracias, Santiago, Guillermo, Guido, y obviamente gracias al festival y gracias, Wanda, por esta convocatoria y este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles profundamente a cada uno de ustedes, Santiago, Guido, Guillermo y Pablo, por ser parte de esta ronda en marco de nuestro festival que propicia la multiplicidad de voces y miradas
en pos de narrativas multiperformáticas y emancipatorias que expresan justamente a través del cine, el audiovisual, la danza, la música y la diversidad de artes escénicas y vivas, el reflejo y la diversidad de lo que somos. Es nodal de raíz poder hablar de la cultura, de nuestras leyes, para que sean de acceso realmente para todos, todas, todes. Y vieron que nuestro lema es la ancestralidad en esta 4ª edición, y es por eso que como las luchas y la defensa de la soberanía cultural es colectiva, quisimos reunirnos en este festival a partir de la propuesta de Pablo, tan enriquecedora, porque justamente es importante poner en las pantallas todo el labor y la importancia que cada uno de ustedes lleva adelante y que es parte de nuestra historia para poder decir la cultura es un derecho. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Wanda. Gracias, Pablo. Bueno, nos veremos dentro de 50 años, entonces. Nos vemos en 5 días, más bien, en 6. Bueno. Nada más todo el tiempo, muchachos.